Recuerden que este programa lo repetimos los días sábados a las 14 horas. Y en el espacio de educación cooperativa de la CPE, hoy me acompaña Agustina Manso, con quien vamos a entrevistar a Guadalupe Bustos. ¿La quieres saludar? ¿La quieres saludar? Me agarraste distraída. Hola, Guada, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están, Ciro, Agus? ¿Todo bien? Bien, acá, contenta de escucharte. No te pude escuchar el otro día. Ay, qué feo. No importa, no importa. Igual les agradecí a cada uno de ustedes, me parece, y así que aprovecho también ahora agradecerles el espacio. Ay, qué lindo. Aparte, nada, escuchar a una compañera como vos hablando de cooperativismo, de género y todas las cosas que venís trabajando hace un montón de años, nos parecía sumamente importante, pero bueno, se había extendido un poco la jornada. Viste que habíamos estado en la plaza, también con las compañeras ahí, así que bueno, por eso no llegamos a escucharte. Pero bueno, ahora sí. Ahora Nos vamos a dar el gusto. Para quienes se están enganchando al programa, la idea con vos, Guada, era conversar un poquito y repasar brevemente, porque no tenemos los tiempos de la charla del otro día. Bueno, fue una charla, como dijo Sil, organizada por Credicop, un trabajo ahí intercooperativo, porque se hizo en el Salón Pioneros de la CPE, en el marco del 25N, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, ahí hubo distintas compañeras que se presentaron para trabajar más desde lo territorial y también lo académico, y en eso es que intervino Guada, y la idea era, bueno, repasar un poco qué conceptos, ¿no?, de la academia, o cómo podemos entrelazar la vida cotidiana de las cooperativas de trabajo. No lo dijimos, pero Guada es abogada, es docente de la UNLPAM. Y bueno, ¿cómo resumimos tus títulos de posgrado? Especialista en género. Sí. ¿Podría ser? Sí, hagámoslo ahí. Doctoranda en un montón de cosas. Sí. Así que bueno, Guadi, conversar un poco sobre eso. Salieron mucho en la conversación techo de cristal, esos conceptos. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, primero, sí, el 25N fue como muy, siempre está cargado de mucha simbología, de mucho, digamos, de mucho poder, de mucho espacio de reflexión, y por suerte también se pudo dar un encuentro en vinculación al mundo cooperativo con género este 25N, si bien fue una jornada no solamente calurosa para La Pampa, sino que también como esto, cargada de muchas actividades, como que mucha militancia, mucha presencia en diferentes espacios, como para reivindicar este día, que bueno, que tiene que ver en un espacio para visibilizar y denaturalizar las violencias que sufrimos las mujeres y diversidades en diferentes ámbitos. Y en este caso se dio el del cooperativismo, digo, si bien, y lo reiteramos y lo reafirmamos y lo sostenemos, que el mundo cooperativo y las cooperativas en general son espacios, en principio, democráticos, muy democráticos, que permiten la participación de las mujeres y las diversidades, mucho más que otros espacios de trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque en principio se propone un diálogo horizontal, se propone la participación activa de cada una de las personas integrantes. Digo, cómo está configurado y pensado el mundo cooperativo, permite, ¿no? Es un espacio más amigable, flexible, para que las mujeres puedan ser parte de los trabajos en los espacios de productivos, ¿no? Sí, O estuvo bueno esta esta aclaración consciente, entiendo, que hiciste, de que en principio, ¿no? Las cooperativas son ese tipo de espacio, pero después exactamente pasan cosas. Sin embargo, tal cual, sin embargo, como una de las instituciones integrantes y actores también que forman parte de nuestra sociedad, digamos, están atravesadas, inclusive también están atravesadas, y por qué no también contaminadas, por una estructura también patriarcal. Esto hay que mencionarlo, digamos. Socialmente estamos cada una de nosotros atravesados por una estructura que nos condiciona nuestro actuar, pensar, sentir, relacionarnos, que es patriarcal. Así como hablamos de otros tipos de estructuras, bueno, el sistema patriarcal como sistema, como concepto de sistema o como estructura, nos condicionan finalmente. Y bueno, las cooperativas no están exentas de esto, son parte de la sociedad, son parte del mundo del trabajo, y aunque se presentan así, como bien dijimos, Agus, de todas formas
están contaminadas por determinados Sí. patrones socioculturales, estereotipos de género, bueno, no propios de un sistema y estructura patriarcal. Así que bueno, Sí, y de algunos hecho, conceptos, sí, agrego una cosita, ¿no? Pero para ir conversando sobre esto, reproducimos muchas de las desigualdades y de esa estructura se reproduce hacia el interior de las cooperativas. Por ahí las de trabajo hay mayoría de mujeres en puestos o jerárquicos o de toma de decisión, pero bueno, reproducimos esas desigualdades. exacto. Digo, lo que viene a hacer un poco la teoría de género, los estudios de las mujeres y los estudios de género, es dar cuenta de en qué grado se producen y se reproducen, que son conceptos diferentes, las desigualdades de género, como bien dijiste. Las desigualdades por el solo hecho de ser mujer, de pertenecer a una diversidad, se producen en las propias cooperativas también, ¿no? Repito, independientemente de todos estos preceptos y buenos principios y valores que tiene el mundo cooperativo. Y para graficar esto, hay un montón de conceptos que los estudios de género y la teoría feminista vinieron a echar luz, pero para poder nombrar. El hecho de que exista un concepto implica pensar, es decir, entender el mundo, cómo lo comprendemos, cómo lo nombramos. No es lo mismo, lo habíamos charlado la vez pasada, digo, no es lo mismo decir, el lenguaje nos estructura también, nos condiciona, por eso también es otra militancia o otra disputa política en el sentido amplio de la palabra política, de poder nombrar aquello que en principio no estaría visibilizado. Bueno, la teoría viene a poner un poco conceptos para poder nombrarlos y para poder problematizarlos desde determinadas perspectivas, etcétera. La teoría, entonces, en principio, bueno, hablaste del techo de cristal. Esta metáfora o este concepto, de alguna otra manera, viene a dar cuenta de una desigualdad que sufrimos las mujeres y diversidades en los espacios de trabajo. Y que también se producen y se reproducen en las cooperativas, ¿no? A ver, Sí, cuando hablamos... sí, Sí. sí. Cuando hablamos, hay varios, ¿no? En realidad los invito a buscar o a googlear o tratar de leer por ahí artículos vinculados a esto, pero existen varios conceptos para dar cuenta de la segregación, es decir, discriminación o desigualdad, segregación vertical y horizontal que sucede en los espacios de trabajo. Uno es el techo de cristal, digo, llega a un tope invisible en los espacios de trabajo que impiden que las mujeres crezcan o avancen o procuren mayor carrera profesional o laboral dentro de los espacios de trabajo. Este techo es invisible, no es que no es que hay una normativa explícita o un alguien que me diga, no, vos no vas a poder ascender como presidenta de la cooperativa o como tal cargo dentro de la secretaría por el solo hecho de ser mujer. No existe en principio eso. Pero existen patrones, estereotipos, lógicas, ritos, bueno, todo una estructura implícita, invisible, vamos a poner entre comillas, que impide que esa mujer ascienda. Claro O que no, inclusive muchas veces son... que se proyecte en Claro. esa carrera profesional. Sí, ahí como vos decís, invisibles en el sentido de que, bueno, no hay un cartel que dice hasta acá llegás, ¿no? Pero bueno, hay, por ejemplo, no sé, un horario rígido de trabajo que le impide que una mujer con hijes, bueno, no pueda ocupar ese puesto o la disponibilidad de tiempos que tenés que tener y entonces una mujer con hijes capaz que no puede, o bueno, ciertos requisitos o rigideces que son del mercado de trabajo, licencias. Sí, y a su vez también esto que también hemos invisibilizado mucho, que tiene que ver con la culpa, esto de que nosotras siempre nos sentimos culposas de ser o de hablar o de no estar en ciertos lugares, o decís, bueno, yo elijo, si tengo que elegir una charla y estar con mi hija, y bueno, si no elijo estar con mi hija, me genera una culpa. Entonces, que eso quizás no está así como materializado, no hay alguien que me haga sentir una culpa o nos haga sentir una culpa, pero sí realmente existe, o sea, creo que esa ha sido como una buena herramienta del patriarcado. Hay varios elementos que mencionaron ambas que tiene que ver con esto. Digo,
el concepto de techo cristal va acompañado de otros más como piso pegajoso, por ejemplo, donde las mujeres, uno de los principales factores tiene que ver con los cuidados. Se asocia a los cuidados a que los llevan adelante y que las que mejor están preparadas para son las mujeres, ¿no? También otro mito de esta estructura patriarcal. No nacimos cuidando, no nacimos criando, no nacimos limpiando, pero pareciera que somos mejores para. Entonces, frente a los cuidados, somos también las responsables de responder, si alguien tiene que responder frente a una necesidad, y se presume que quien mejor puede responder, y que efectivamente lo hace, de hecho, tenemos un modelo feminizado y maternalista, son las mujeres. Así que bueno, piso pegajoso viene a dar cuenta un poco de los cuidados en los espacios de trabajo, techo de cristal es otro, vinculado sobre todo a los estereotipos, un poco cómo impactan los estereotipos de género también en esta construcción de la culpa. Bueno, techo de cemento tiene que ver con que son espacios a veces los tecnológicos, principalmente, de las ingenierías, que están muy masculinizadas en el término de mayor cantidad de varones allí presentes. Y porque las lógicas también se asumen como que son más masculinas. Digo, bueno, son más objetivos, más prácticos. Bueno, todo esto tiene que ver con estereotipos que se asocian a un espacio masculinizado. Y que cristal porque directamente no ingresan las mujeres. Claro. No hay posibilidad, no hay nada pensado o una estructura pensada para que la mujer pueda estar en estos espacios, en principio, masculinizados. Bueno, y hay otros más, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Por suerte, te contamos, con la CIL estuvimos hace un tiempo en Buenos Aires en el preencuentro de... ¿Preencuentro se llama? Sí, de lo que es lo que fue el Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres, y por suerte, bueno, yo no conocía, por lo menos, compañeras de cooperativas de trabajo que se dedican a esto que vos decís, techo de cemento. Bueno, ellas por suerte lo han podido perforar, pero bueno, también a través de la herramienta que nos da una empresa cooperativa, que es una autogestión, donde uno construye con otro ese modo de trabajo. Quizás esa compañera en una empresa no cooperativa no... Y que ellas tuvieron la habilidad de poder ponerlo a su favor, de decir, bueno, teníamos que cuidar a nuestras pibas, a nuestros pibes, qué mejor, por ejemplo, estar estudiando o recibirnos o ser recibida de analista programadora, y entonces todas trabajamos desde nuestras casas y obviamente nos juntamos en un momento, pero porque tienen que estar en sus casas cuidando a otra u otra. Entonces, pero es eso lo que tiene que ver con la tecnología, y ellos que crearon esta cooperativa que es hermosa, la verdad que, o sea, lo pusieron a su favor, como todo, viste, que las mujeres tenemos que buscarnos la forma para encontrarle la vuelta para poder trabajar de lo que nos gusta y sin descuidar nada de lo que tenemos a nuestro cuidado. Tal cual. Solamente como para sumar un poco lo que dijeron, ¿no? El mundo cooperativo es una forma de organizarnos para un interés en particular. Y es colectivo lo que tiene de interesante, ¿no? Que somos varias o varios que estamos pensando un interés en particular, y cuando un grupo de mujeres que sufre, ¿no? O tiene que atravesar determinadas barreras personales, laborales u otras, y bueno, qué mejor forma de organizarnos para construir nuestro trabajo, para armar nuestro trabajo y pensar una estructura de trabajo mucho más acorde a que permite esto, que es la conciliación de los trabajos, o una organización social y política de los cuidados, ¿no? Entonces, también es pensar en esos términos, pero muy interesante. Sí, está bueno que, bueno, desde el movimiento vayamos trabajando entre compañeras estas cuestiones, porque, bueno, volvemos al inicio, ¿no? Son espacios que también se reproducen desigualdades, son espacios en los que convivimos con compañeros, y entonces, bueno, otra de las cosas que charlábamos allá en Buenos Aires era un poco de esto, bueno, estemos en las fotos,
¿no? Ujú. Me estoy acordando de eso, como muchas veces estamos como asistiendo, porque reproducimos también esa estereotipación de tareas, ¿no? De tareas feminizadas, entonces como todo el tiempo asistiendo, y al momento de la foto no estamos, o porque no fuimos Sí, sí. invitadas, o porque seguramente estamos atrás trayendo algo, llevando algo, acompañando a alguien al baño, ¿no? Como que estamos en eso, entonces, bueno, una de las cosas que se conversaron ese día fue como, bueno, estemos en las fotos, aunque sea incomodando a Sí. los que están, a los que tenían que sí estar en la foto sí o sí, bueno, entremos Sí, en sí. ese mundillo. Sí, y por Que también suerte... tiene que, Sí, sí. perdón, No, no, que sí. también tiene que, sí, que también tiene que ver con una cuestión política en términos que van más allá de lo partidario, lo vuelvo a repetir, para que se quite la connotación negativa de la idea de política. Política en términos de estamos discutiendo la cosa que nos compete a cada una y cada uno de nosotros como sociedad, ¿no? Ujú. Esto. Entonces, cuando estamos hablando de cuestiones de cooperativismo, de agenda, de qué sí, qué no, y se está tomando una decisión, tenemos que ser parte como mujeres, digamos, como una perspectiva, digo, ¿quién va a resolver mejor esto que aquello? Cuando se habla de licencias, cuando se habla de cómo nos organizamos las horas de trabajo, qué conviene más, bueno, me parece que las mujeres tenemos que ser parte de esto, no solamente de la foto, como dice Agus, sino que seamos parte de la toma de decisiones de cada uno de estos espacios, porque lo que se decida también nos afecta Exacto. finalmente. Y tiene nuestra perspectiva, tiene que estar siendo parte de nuestra perspectiva en esa toma de decisiones. Así que bueno, esa es una de las propuestas que sobre el final también discutimos, pero perdón, no sé quién cortesía Silva o Agus. No, yo lo que un poco también decía era esto de que estaba bien que empecemos ¿cómo es? A tejer estas redes que nosotras tejemos invisiblemente, que a la hora de hablar de las compañeras, no sé, cuando se nombra, no sé, algo para hacer, que hay una compañera sumamente capacitada, que también nosotras digamos, bueno, esta compañera está capacitada para esa, porque si no es como que si no decimos tal compañera tiene que estar en tal lugar, es como que, bueno, pasa. Sí, lo ocupa un y varón. lo ocupa un varón. O Y sea, que ahí- capaz que ni capacitado en Claro. nada estaba. Pero, viste, se sentó y se sentó. Sí. Y también un poco empezar a creernos que sí podemos hacer un montón de cosas, que sí podemos asumir responsabilidades dentro de una cooperativa, responsabilidades fuera de una cooperativa, como... como un poco ahí de decir, bueno, tengo capacidad de poder hablar sobre esta cuestión, lo voy a hacer y así me dé miedo. Quizás te va a dar miedo la primera, la segunda, la tercera o 1000 veces, pero atrás va a haber un montón de compañeras que te van a estar acompañando y te van a estar aplaudiendo y te van a estar sosteniendo. Y eso es lo importante, trabajar esa herramienta de tejer las redes con compañeras, por supuesto, que tengan una mirada cooperativa, con una mirada, ¿no? Sí, feminista, porque además Feminista. feminismo y cooperativismo, o sea, tiene ahí como la raíz los mismos valores, ¿no? Como, bueno, Sí. la construcción colectiva, democrática, Y horizontal. pensando que si llega esa compañera, llegamos todas a ese Exacto. lugar, que ese lugar que ocupa la compañera, una después lo puede trabajar, lo puede, no sé, de alguna forma encontrar la vuelta para poder ayudarla a sostener, y a su vez que nada, que lo comparte. Entonces, que compartir esos espacios y acompañar a las compañeras y a compartir esos espacios también es fundamental bueno, para esto que necesitamos más mujeres en esos espacios, en esos lugares. Sí, sí, Reci. Yo, un poco, dos cuestiones. Uno, que mencionaron que tiene que ver con la corresponsabilidad. Digo, bueno, todas y todos y todos en algún punto somos o participamos en alguna organización donde hay varias personas, ¿no? O sea, un sindicato, una cooperativa, sea una comisión de fomento, sea la reunión de padres, sea lo que fuere, mamis, papis. Estamos siendo parte de algo conjunto, ¿no? Y colectivo. Y la corresponsabilidad tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quiénes no asumamos que alguien va a responder cebando el mate, preparando las empanadas, siendo la que ensalada. registra el acta, preparando la ensalada, la que registra el acta, digo, que son en principio muchas tareas y actividades y trabajos, que es un concepto también bien interesante, a veces feminizados. Digo, bueno, pensemos en la corresponsabilidad porque es un concepto también
aplicado para los cuidados, por ser corresponsable en quién y cómo se proveen los cuidados. Bueno, pensémosla en términos más amplios sobre otras tareas, actividades y trabajos para que todos, todas y todes podamos responder de la misma forma frente a las mismas tareas. Digo, ¿por qué? Porque no mi compañero es el que hace el repulgue y yo estoy pensando en la mesa, no sé, tomando una decisión, ¿no? Así que la corresponsabilidad me parece que es otro concepto importante poder aplicarlo a todas las tareas, sobre todo en el mundo cooperativo. Y por último, Sí. pensar, digo, hay muchos estudios que dan cuenta de cómo lo colectivo potencia las subjetividades o las individualidades de quienes las integran. Esto, ¿no? Hay una autora que hablaba en su comienzo de que de la provincia de Buenos Aires, que estudia el mundo cooperativo, sobre todo desde una perspectiva de género, y se decía, bueno, al principio había compañeras o mujeres que se mencionaban como cocineras en tal lugar colectivo, ¿no? En un comedor o en un merendero. Y después, con el tiempo, empezaron a mencionarse o soy chef, o soy encargada, o respondo a... Y no solamente en cómo se enunciaba, fíjese otra vez cómo aparece el vocabulario presente, cómo se enunciaban en un cambio construido en un proceso colectivo, sino que también se animaban muchas veces a salir a la esfera política pública, hacia la afuera de sus propias organizaciones, hacia la afuera de sus familias, para disputar intereses colectivos, ¿no? Que muchas veces no se animaban a los comienzos de una organización, no se animaban a disputar un sentido o a decir, che, bueno, quiero esto, necesitamos esto, y después de un año o meses, resultaba que se animaban a hablar con, no sé, el concejal, con el intendente, con el representante, con el secretario, con X, que de alguna otra manera en esa toma de voz, en esa postura, en esa presencia hay un cambio subjetivo de las mujeres. Lo traigo a colación por el ejemplo que dijo Siva, ¿no? Digo, entonces lo colectivo, las redes, el sostén, de alguna otra manera también permiten sortear barreras y posicionarnos como sujetas, como sujetos de otra forma en el mundo, no solamente interno, sino que también en el político público, ¿no? Buenísimo, Guada. Guada, muchísimas gracias por esta nota. La verdad que es re lindo escuchar, sí, es re lindo escucharte. Y tenés mucho para poder aportarnos, así que seguramente te vamos a estar molestando nuevamente, porque así somos. No, por favor, no es molestia para nada todo esto y es un placer siempre hablar con ustedes y con la comunidad que nos está escuchando, porque es parte también del trabajo, ¿no? Nuestro Sí. y de ustedes de desandar determinadas ideas, si esta es una, ¿no? Bueno, ¿cómo tenemos que participar y podríamos participar las mujeres y diversidades en estos espacios? Así que bueno, te mando un abrazo, gracias. Gracias. Agus, bueno, pasó ahí Guadalupe Bustos, docente de la Universidad Nacional de La Pampa y que estuvo conversando sobre cooperativismo y género. Ya volvemos con más Minga.